Bien, como sabemos, hoy terroristas islámicos ingresaron al local de un semanario satírico que mediante caricaturas de alguna manera pues satirizaba, para usar nuevamente la palabra, no solamente a Mahoma o la religión islámica, sino también a la religión católica, al Papa, en fin, era un semanario irreverente en general. Ingresaron y asesinaron a 12 personas, entre ellos a 4 al director y a 3 de los caricaturistas. Es decir, prácticamente eliminaron a la plana que se dedicaba a, digamos, confeccionar esta revista. Un crimen absolutamente inaceptable, pues de una barbarie, de un salvajismo, es un atentado contra la humanidad, contra la libertad, contra la vida, contra la libertad de expresión, es una cosa que no se puede aceptar. Bueno, hemos invitado a Farid Cajat para hablar de este tema. Farid, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes queríamos pasar algunas de las caricaturas que, por ejemplo, suele publicar este semanario que se llama Charlie Hebdo. Hebdo significa 7, ¿no? Hebdomadario significa semanario. Défense, no están en el orden, bueno, Défense d'avorter, entonces prohibido abortar, por ejemplo, es una cosa sobre el policía que le da un golpe en la cabeza a una mujer que está abortando, ¿no? Ese tipo de humor, digamos, que es en general, no era una... Siguiente, por favor, de revista dedicada. Esto es Hollande. Moi, presidente, mira lo que tiene es un no sé qué tiene un cartucho hoy, no sé exactamente qué cosa es. No logro identificarlo bien. Siguiente. Ellos amenazan a Francia, el Estado Islámico, el Estado Sarkozy, ¿no? Se los ponen en el mismo nivel, en fin, es una... siguiente. La historia verdadera del pequeño Jesús, naciendo de la Virgen María, me imagino que es, no lo sé exactamente, pero hay toda una historia sobre Jesús. Entonces, de alguna manera, pues satirizan también al cristianismo o a la historia de Jesús. Siguiente. Este es el Papa, por fin libre, el Papa que renunció, ¿no? Están sugiriendo que tenía, no sé, pues tenía una amistad de ese tipo. El Papa, que dice, te renuncia, ¿no? Siguiente. Intocable, fue pásimo que no hay que burlarse. Esto no exactamente, no sé qué, esto no es un judío que está atrás. Y un musulmán, sí. Y un musulmán, ¿no? Siguiente. Esto es como la vida de Jesús, esta es la vida de Mahomet, que es una persona, los comienzos de un profeta, este es el número 1, una historieta, digamos, eso es lo que debe haber molestado de repente, pero es una cosa pues que no tiene ninguna, casi no tiene ni siquiera calidad ofensiva, no sé. Siguiente. El amor es más fuerte que el odio. Ese es un musulmán, supongo yo, sí. No sé, con esas fotos, esa campaña que hubo de hombres que se besaban, ¿no? Me imagino que está reproduciendo esa. Ese es Charlie Hebdo. Claro, el que está a la derecha es el representante, digamos, de la revista, ¿no? Que se supone que... En fin, es un humor, simplemente es humor. Entonces Zlatan, eso es cuando subieron, en Francia pusieron un impuesto 75% de los ingresos a los ricos, a los ingresos altos, en fin, eso tiene que ver con Zlatan, que ganaba pues un montón de plata, no sé exactamente. Siguiente. Al-Baghdadi también, no sé qué cosa es eso, y Structura Santizo, toda la salud, no sé, no entiendo bien ahí qué es lo que está diciendo, pero en fin, eso es simplemente para hacer una selección del tipo, para ver de qué estamos hablando, Sí, bueno, una cosa es que grupos islamistas radicales encuentran ofensivas estas caricaturas, otras que hayan atacado la revista únicamente por esa razón.
Mi hipótesis, que parece estar reforzada por la identificación de los presuntos autores que habría hecho ya el gobierno francés, es que más importante que las caricaturas que puede haber publicado una revista, que cuando publicó las caricaturas originales ni siquiera existía el Estado Islámico, más importante que eso para explicar este ataque probablemente sea el hecho de que Francia forma parte de una coalición que está bombardeando el Estado Islámico en Irak y en Siria. El punto es que esto es algo habitual en el terrorismo. El terrorismo, el blanco material no es el blanco político, ¿no? El blanco material del ataque no es habitualmente el blanco político. Cuando no puedes atacar blancos militares, te vas sobre los llamados blancos blandos. En este caso hay un simbolismo además, pero básicamente un blanco civil, ¿no? Y creo que lo fundamental probablemente sea el tema de la acción de Francia en otros países, además del subtexto, en mi opinión, que probablemente no sea lo más importante, el hecho de que sea este semanario en particular, pero digamos, había amenazas. Ya había recibido amenazas, sí. Incluso tenían 2 policías. Y había recibido había sido víctima de un atentado. O sea que sí. Pero lo que es, digamos, el Estado Islámico y Al-Qaeda Al-Qaeda había amenazado esta revista, Al-Qaeda en Yemen, bueno, en la península arábiga. Pero el Estado Islámico había amenazado sobre todo a Francia por su participación en los bombardeos en Irak. Francia no participa en los bombardeos en Siria, pero sí en los bombardeos en Irak. Y habría que tener en cuenta que si la hipótesis del gobierno francés de que son franceses que viajaron a Siria para enrolarse en las filas del Estado Islámico es correcta. ¿Esa es la hipótesis que han lanzado? Sí, que digamos, ya han dado el nombre de 3 personas, que serían los autores materiales. Al parecer habrían dejado abandonados identificaciones en alguno de los autos que usaron, y la presunción es que al menos 2 de ellos habrían estado en Siria, tal vez los 3. Entonces, o sea que pertenecen al Estado Islámico. Pertenecerían o tendrían cuando menos vínculos con el Estado Islámico. Todo parece indicar que ese es el caso. Pero son, digamos, árabes, franceses o son franceses de origen musulmán. Pero habría que recordar que algunos de los atentados perpetrados por estos llamados lobos solitarios, este fue un atentado perpetrado por una organización criminal, pero algunos atentados criminales, terroristas perpetrados por individuos, fueron perpetrados por individuos que se convierten al Islam, que no eran originalmente musulmanes, ¿no? Entonces, digamos, el origen musulmán no es una condición sine qua non para identificar a potenciales atacantes. Bueno, estos que ejecutan, que practican estas ejecuciones terribles que vemos de vez en cuando, son occidentales convertidos al Islam, ¿no? O son de origen musulmán, o son conversos, pero efectivamente son, en el caso de uno de ellos, no solo su inglés era el inglés de un británico, era un inglés que se podía rastrear, un acento que se podía rastrear en una zona particular de Londres, o sea, así específico, ¿no? Entonces sí, son ciudadanos occidentales que viajan a este país, claro, porque ¿dónde podrían recibir ese tipo de entrenamiento militar dentro de Francia? Es virtualmente imposible. Viajan a Siria o en algunos casos a Pakistán o a Irak, reciben entrenamiento ahí, luego regresan a sus países y perpetran este tipo de acciones. Ahora, esto puede tener consecuencias políticas, por ejemplo, en la propia Francia, esto podría fortalecer la posición electoral de Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no? Sin duda. Y en general en Europa, de todos aquellos que son anti-islámicos. Sin duda, y no creo que esa posibilidad se les haya escapado. O sea, esto creo que es como las tácticas de Sendero, en el sentido de que había que polarizar la sociedad. Se estaba conmigo o contra mí, pero no había término medio, no había centro, no había espacio para la moderación. Entonces, esta es gente que cree que no deberían vivir musulmanes en países donde no hay una mayoría musulmana y un gobierno islámico. Luego entonces para ellos un riesgo real es que los musulmanes se integren a las sociedades occidentales en las que viven, como ocurre en el caso de Estados Unidos, con mayor, digamos, éxito relativo. En el caso de Europa todavía es más común que uno encuentre, por ejemplo, barrios musulmanes. Eso ya en Estados Unidos virtualmente no existe, están mucho más integrados a la sociedad, pero esta gente no quiere que se integren a la sociedad
y la paradoja es que eso es un objetivo que comparten con la extrema derecha en Europa, que tampoco quiere que estén ahí, mucho menos que se integren. Bueno, hay este libro, esta nueva novela que va a lanzar un tal Houellebecq, ¿no?, francés, que se llama Sumisión, donde se vaticina que después del próximo gobierno, un supuesto próximo gobierno de Hollande, un candidato musulmán llega a la presidencia de la República, precisamente porque se unen la derecha con tal de que no llegue, no recuerdo exactamente el argumento de la novela. Claro, pero es que ahí se basa en prejuicios muy extendidos. Cuando uno ve cifras del Pew Research Center, de la población de Europa Occidental, aproximadamente el 6% son musulmanes. Y el cálculo es que al 2030 van a ser el 8%. Pero cuando uno le pregunta en encuestas de opinión a nivel paneuropeo, ¿qué proporción de la población son musulmanes? Hay países donde el promedio cree que 30% o más de la población es musulmana. O sea, solo en un contexto donde hay una visión tan distorsionada de la realidad, una novela como esa es verosímil, porque él calcula que eso ocurriría el año 2022, sí. O sea, a la vuelta de la esquina, en un país donde los musulmanes, Francia es una proporción un poco más alta, pero no llegan al 10%, si no me equivoco. Como 9%, más o menos, pero 9% es bastante, sobre todo de una religión tan fuerte. Pero es que también está la presunción equivocada de que son un todo, digamos, homogéneo, ¿no? Y no lo son, digamos, no hay ningún indicio serio de que grupos como el Estado Islámico recaben, digamos, la simpatía de más que un grupo ínfimo de esa población. Uno puede discutir si sus puntos de vista son o no conservadores en temas como los derechos de la mujer. El tema es que lo que no puede alegar es que apoyen organizaciones como el Estado Islámico. Entonces, parte del problema es que ni la extrema derecha europea ni el Estado Islámico quieren que se haga este tipo de distinciones y prefieren una imagen del Islam como un todo indiferenciado. Ahora, si la mayor cantidad de musulmanes está concentrada en París sí ya no serían el 9%, sino de repente son pues el 15, el 20% de la... Digamos, es una presencia que se nota y entiendo que no está integrada, efectivamente, digamos, que está muy segregada, muy autosegregada, digamos, muy... Bueno, pero la pregunta es si es un problema de la cultura de origen, ¿por qué los musulmanes norteamericanos están mejor integrados? Entonces no parece ser el problema de los musulmanes, parece ser más bien un problema de marginalidad social que tiene que ver con falta de oportunidades, no con autosegregación necesariamente, ¿no? Porque ¿por qué no se autosegregan por igual en todas partes? No. Ahí donde la cultura local es... Estados Unidos es un país de inmigrantes, sí, pues. Europa no tiene una tradición, digamos, sí, pues, de larga data de recibir grandes oleadas de inmigrantes. Entonces en Estados Unidos, en donde además rige el principio de que el nacido en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía, se ha integrado con mucha más facilidad. Algunos países europeos, por ejemplo Alemania, si no me equivoco, no conceden la ciudadanía. No importa si, por ejemplo, los inmigrantes de origen turco, digamos, son gente nacida durante varias generaciones en suelo alemán. Entonces, desde ahí hay un elemento de exclusión que se da en algunos países europeos, pero no en Estados Unidos, por ejemplo. En Alemania está surgiendo también un movimiento político directamente antiislámico, ¿no? Sí, pero es una cosa curiosa porque se hacen llamar patriotas europeos. Los nacionalismos de derecha son todos parroquiales, ninguno es paneuropeo. O sea, son, digamos, invocar Europa es un arma conveniente, pero en el fondo son nacionalistas alemanes o franceses. Y esos nacionalismos tienen en común más si algo, primero la actitud antiinmigrante, pero también la actitud contraria al proceso de integración europea. O sea, alegan que hay que recuperar los espacios de soberanía cedidos a la Unión Europea. Entonces esto de patriotas europeos suena francamente hipócrita. Ahora, el Estado Islámico había llegado ya a un límite en su crecimiento y más bien estaba sufriendo derrotas, ¿no? Bueno, Bin Laden, los llamados documentos de Abbottabad, que son los textos escritos a mano por él que se encuentran cuando se le da muerte, decía: no traten de crear un Estado
porque lo que va a ocurrir es que se va a formar una coalición internacional tan grande y poderosa contra nosotros que no lo vamos a poder derrotar en una guerra convencional. Hay que seguir actuando con medios de guerra asimétrica, y en eso no se equivocaba. El Estado Islámico trató de crear, como su nombre lo indica, un Estado sobre un territorio que controlaba decenas de miles de kilómetros cuadrados, pero estos bombardeos aéreos, por suerte, han empezado a obligarlos a replegarse. No van a desaparecer, pero van a volver a tácticas de guerra asimétrica y terrorismo, ya no tanto a tácticas de guerra convencional. Ahora, Europa, ya para ir terminando, puede terminar complicándose, ¿no? Porque estaría a punto de ganar el Syriza, la izquierda radical en Grecia, que podría apartarse del euro, aunque creo que no lo están planteando, pero en España está Podemos, y luego estos movimientos radicales, digamos, antiislámicos y en general antieuropeos en Francia, en Alemania y en otros países, podrían terminar descomponiéndose, ¿no? Sin embargo, yo diferenciaría Podemos y Syriza de la extrema derecha. No claro, son antiinmigrantes, no son antieuropeos, a diferencia de estos grupos. Y una cosa absolutamente curiosa es que el diario Financial Times, digamos la meca del capitalismo británico, ha tenido 2 columnas diciendo que la posición de que hay que reestructurar la deuda de países como Grecia, en donde la deuda pública representa un 175% del producto, es una idea razonable, y eso es lo que propone Syriza. Curiosamente, uno es Wolf, el columnista estrella del Financial Times. Están reestructurando la deuda hace años, sí, la siguen reestructurando. No, pero en realidad están hablando de una quita, o sea, de que bueno, ya una quita como del 50%, otra quita. Claro, pero la política actual, finalmente lo que están buscando es reducir la proporción que la deuda representa del producto, pero en tanto las medidas de austeridad hasta ahora ha empezado a crecer la economía, pero los 5 años previos habían reducido el producto, esa fracción no se reducía. Y entonces, como proporción del producto, la deuda sigue siendo del mismo tamaño, y hay un cierto consenso en que el 175% es una deuda que jamás se va a pagar. Lo que otros dicen es que debería efectivamente salirse del euro, que es una camisa de fuerza, y permitir una devaluación que permita a su vez recuperar la economía. En fin, pero eso parece que ni siquiera la izquierda lo quiere, por entonces ya no hay salida. Bueno, ya nos ha ganado tiempo, Farid. Muchísimas gracias por tu participación en la Hora N. Fue Farid Cajat, entonces internacionalista del Instituto de... profesor de la Universidad Católica. Profesor de la Universidad Católica. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Gustavo y Amara para el tema laboral juvenil.